retiro y decisión. Una vez que los discípulos habían completado su primera misión y habían vuelto a reunirse con Jesús, se quedaron con él en la región cerca del mar de Galilea. Luego llegó el día en que los condujo a nuevo territorio, hacia los puertos de Tiro y Sidón en la costa del mar Mediterráneo. Estas regiones eran preponderantemente gentiles desde que fueron invadidas y ocupadas por las legiones de Alejandro el Grande. En 3 siglos y medio sus habitantes se habían vuelto grecio-paganos en su religión y en su cultura. Continuamente Jesús interrumpía la jornada para ministrar a cuerpos y almas, no solo de los que observaban el judaísmo, sino también de aquellos que eran despreciados por ser gentiles. Sus jornadas habían sido hacia el norte y el oeste, pero ahora voltearon al este, hacia la región cerca de Cesarea de Filipo. Y de 2 en 2 los discípulos les hablaron a los habitantes del distrito. En intervalos que recurrían muy seguido, Jesús se apartaba de todos los hombres, aún de los 12, para meditar y pedir consejo. ¡Bienvenidos! Me alegra verlos. ¿Fueron por los pantanos? No, por la gruta de Pan. Había 2 veces más gente que ayer. Esperaban escuchar al maestro. Pero se quedaron a escucharnos a nosotros. ¿A dónde está él? Se fue a la colina solo. ¿Le preocupa algo últimamente? Sí. Desde que salimos de Capernaum. ¿Qué podría ser? El pueblo lo ha recibido. Le abrieron sus corazones y nadie lo ha amenazado como lo hicieron en Jerusalén. Pero aún así pesa sobre él alguna pena. Lo he visto estudiándonos, mirándonos. Sí, yo también. Como si algo hubiera que nos quiere decir. ¿Por qué no nos lo iba a decir si hay algo? Nos tiene confianza. Sigo creyendo que... Maestro. Rabí. Maestro. Simón y yo hablamos en tu nombre en el norte. Un hombre nos dio 5 monedas para la bolsa. Mi hermano y yo fuimos a la villa en el camino de Damasco. Pedro y yo fuimos a la gruta. Era a ti a quien querían escuchar. En la ciudad también. Tu nombre está en labios de todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues... algunos dicen que eres Juan Bautista resucitado. Y algunos dicen que eres Elías. Uno de los profetas. No saben cuál. Y según vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oídme todos, hijos míos. No digáis nada de esto a ningún hombre. El tiempo aún no ha llegado para que os sea revelado. Pero maestro, Señor... Debo volver a Jerusalén. Seré reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Y me matarán. No. Pero al tercer día
resucitaré de entre los muertos. No. No debes hablar de sufrimiento y muerte. Dios no permitirá que te suceda jamás. Quítate delante de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios sino las de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y hasta entonces sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con todos sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a la montaña a orar. Mientras oraba, la figura de su rostro se hizo otra y se transfiguró a su vista. Sus vestidos se pusieron resplandecientes y de tal blancura que no hay sobre la tierra nada capaz de blanquearlos así. Y he aquí a 2 hombres hablando con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, apareciendo en gloria, hablaban del éxodo que iba a verificar en Jerusalén. Y mientras veían de una nube, se hizo oír una voz diciendo: Este es mi Hijo bien amado, escuchadle. Luego, Jesús solo se aproximó. Y les prohibió referir a nadie lo que habían visto mientras el Hijo del Hombre no hubiese resucitado de entre los muertos. Y sucedió que algunos de sus discípulos estaban predicando cerca de ahí. El Maestro ha dicho: no andéis solícitos por las cosas que no duran, por el alimento que perece y ya no es, mas esforzaos por aquello que os dará vida eterna. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Le ruego, Señor, que ayude a mi hijo. ¿Qué tiene? Es víctima de un espíritu malo. Cuando se apodera de él, se cae, y su cuerpo es atormentado. Los amarrea y se retuerce como perro rabioso. Expulse al mal espíritu. Expúlselo, se lo suplico. ¿Quién le dio a usted la autoridad de curar? Disgustará al espíritu y hará que lo destruya. Sí. Allá está, es su maestro. Maestro, apiádate de mi hijo. Es un epiléptico. Es mi único hijo. Sufre terriblemente. A menudo lo he echado ora en el fuego, ora en el agua. Lo llevé con tus discípulos y no lo curaron. No lo hicieron. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Hijo mío. ¿Cuánto tiempo hace que esto le sucede? Desde pequeño. Pero si tú puedes algo, ten piedad de él. Apiádate. Todo es posible para el que tiene fe.
Creo en ti, Maestro. Fortalece mi fe. Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Ha muerto el niño. El espíritu malo lo ha asesinado. Nosotros no pudimos expulsarlo. Por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible. La larga jornada en el norte llegó a su conclusión. Jesús y los 12 regresaron a Capernaum sobre la costa occidental del mar de Galilea. La hora en que Jesús había de ser entregado había llegado y se dirigió hacia Jerusalén. Era el tiempo de las fiestas de Pascua, y los caminos estaban repletos de gente de Israel que viajaba hacia la ciudad santa. Qué alivio lavar la tierra de mi garganta. Jamás había visto el camino tan lleno de gente. Jamás he visto tal muchedumbre yendo a la fiesta. Me he preguntado toda la mañana, ¿cuántos habrá que son seguidores del Maestro? Es difícil saber, por supuesto que he visto muchos de Galilea. Yo he visto a muchos de aquella villa en Samaria. Trae esa, ¿quieres? Le pertenece a Judas. Que el saco de agua de Judas se lo lleve. Él debe servirnos a nosotros. Seguimos al Maestro antes que él. Yo se lo llevaré si te molesta. No es la llevada, es el hombre. Siempre actúa como si nos despreciara porque somos de Galilea. Se da mucha importancia porque dejamos que cuide el dinero. Es solo su costumbre. No estoy muy seguro de eso. Siempre busca estar con el Maestro a su derecha. Se da autoridad él mismo. Creo que ya es tiempo de que a Judas se le ponga en su lugar. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de Dios. Oh, perdone, Señor. ¿No es Jesús a quien el pueblo le dice el profeta? Sí, él es. Es el Nazareno. Oh, el Nazareno. En verdad os digo, nadie dejará casa, ni hermano o hermana, ni madre o hijos, o tierras por mi causa, que no reciba el 100 por 1 y herede la vida eterna. Pero muchos que son los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Maestro, bendice a nuestros niños, te suplico que lo hagas. No debe molestar al maestro. No, Pedro. Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y siguiendo su jornada, Jesús tomó a los 12 aparte y de nuevo les habló sobre las tribulaciones que había de padecer en Jerusalén. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les estaba vedado para que no lo comprendieran. Maestro.
Señor, queremos pedirte cierta cosa. ¿Qué queréis, pues, que haga por vosotros? Concedernos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando estés en tu gloria. En verdad os digo, no sabéis lo que pedís. Oh, sí, maestro. Lo merecemos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Oh, sí, maestro. Podemos. El cáliz que yo he de beber lo beberéis. Mas en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué derecho tienen los hijos del Zebedeo de hacer tal demanda? Todos hemos sido leales. Sí, es cierto. Venid, venid a mí. Vosotros sabéis que los jefes de los gentiles hacen sentir su dominación y los grandes ejercitan su poder sobre ellos. Entre vosotros no debe ser así. Pero ¿quién de vosotros desea hacerse grande? Hágase sirviente de los demás. Y quien desee ser primero entre vosotros, ha de ser esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Betania, cerca de Jerusalén, mujeres dolientes se reunieron en casa de María y Marta a llorar con ellas por la muerte de su hermano Lázaro. Maestro. Maestro. Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará. Sé que resucitará el último día, en la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, os digo que revivirá. Y todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. ¿Tú crees en esto? Sí, Señor. Creo en verdad que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. Llama a tu hermana. Oh, Señor, si tú hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Dónde lo habéis puesto? Señor, ven a ver. Y habiendo llegado a la tumba donde Lázaro había estado ya por 4 días, Jesús les pidió que levantaran la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Padre, te doy gracias por haberme oído. Bien sabía que siempre me oyes,
mas lo dije por causa del pueblo que me rodea, para que sepan que eres tú quien me has enviado. Lázaro, ven fuera. Desatadlo y dejadlo ir. Y muchos, viendo lo que hizo, creyeron en él humildemente y con admiración. Era el mes de Nisán, el primer mes del calendario judío, cuando Jesús llegó a Betania, cerca de la gran ciudad de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, donde había predicho su arresto, sus tribulaciones, sus padecimientos. El gran templo dominaba la metrópoli. Era el punto que enfocaban las masas de devotos durante su peregrinación anual para observar la fiesta de la Pascua. Del este, oeste, del norte y del sur vinieron por cientos y cientos y miles, derramándose por la ciudad, acampando fuera de sus muros. Tropas romanas habían sido traídas de fortalezas distantes para aumentar la guarnición de la fortaleza de Antonio, como precaución contra la posibilidad de una revuelta. Como era la costumbre, Poncio Pilato, procurador de Judea, había venido a la ciudad de su mansión gubernamental en Cesarea. Más y más y más. Más que el año anterior. ¿Por qué no cantan sus súplicas y queman sus sacrificios en su pueblo? ¿Tienen que llenar las calles y desperdiciar los días? Debía tener más hombres patrullando los caminos. Podría asignar más si su excelencia cree aconsejable debilitar la reserva. Media cohorte. Pax Romana. Excelencia. Consiente al conquistado, colecta impuestos y guarda la paz. Con media cohorte en donde una división serían pocos. Seré feliz cuando la fiesta haya terminado. De lo que hablaba la multitud no era de una insurrección, sino de una historia que se contaba y volvía a contarse. Susurros de un milagro que había ocurrido un poco más allá del valle de Kidrón. Y cuando habían quitado la gran piedra que cubría la entrada, el nazareno le suplicó al gran Dios, y luego le mandó al muerto Lázaro que saliera de la tumba. Se levantó su cuerpo, y cuando le quitaron las vendas, tenía vida. Vivía igual que tú, o yo. Jesús envió a 2 de sus discípulos a una aldea enfrente del Monte de los Olivos, diciéndoles: al entrar en ella encontraréis un burrito atado, desatadlo y traédmelo. Y le trajeron el pollino a Jesús. Pusieron sus mantos encima y Jesús se montó en él. ¿A quién aclaman? ¿A Herodes Antipas? ¿Al procurador Pilato? Creo que es al rabí de Galilea, el hombre que resucitó a Lázaro. Sí, es Jesús de Nazaret. Excelencia, mi señor Caifás. ¿Qué es? ¿Por qué están gritando? ¿Es un motín? El pueblo saluda al nazareno.
Lo están aclamando rey. ¿Rey? Rey de los judíos. Ve por los guardias del templo, date prisa. Tenemos de todos los pedaces. Monedas. Tengo aceite, un cabrito. Aquí hay un cabrito. Maestro, habla con el pueblo, con las multitudes que te dijeron rey. Venid. Regresemos a Betania. Pero su corazón fue con él. Los que lo rodeaban no conocían el camino de la paz. Él previó el día cuando no quedaría del templo ni una sola piedra sobre la otra.